nuevo día que en ti, Señor. Un nuevo día que en ti, Señor. Alabándote, bendiciéndote, dando gloria a tu nombre. Un nuevo día en ti, Señor. Un nuevo día en ti, Señor. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que están en sintonía con nosotros en este momento a través de Facebook, ¿verdad? Y Radio Manantial de Aguas Vivas. Así que vamos a alabar al Señor y a bendecirle con esta alabanza en este día, y luego vamos a compartir su palabra. Tenemos aquí hoy a nuestra hermana Emma Pinto de Venezuela, que va a estar compartiendo con nosotros lo que el Señor ha puesto en su corazón. Así que vamos a alabarle primeramente que nada al Señor, y luego continuaremos con la palabra. Al amanecer tu gloria resplandece, del oriente se levanta tu amor, tu misericordia se esparce sobre la tierra, se levanta el nuevo día, el cantor. Al amanecer tu gloria resplandece, del oriente se levanta tu amor, tu misericordia se esparce sobre la tierra, se levanta el nuevo día, aquel cantor. Dulce es la alabanza en Sion, levanto mi voz al Señor, estalla alabanzas en los cielos y en la tierra la palabra de Dios. Dulce es la alabanza en Sion, levanto mi voz al Señor, estalla alabanzas en los cielos y en la tierra la palabra de Dios. Al amanecer tu gloria resplandece, el oriente se levanta tu amor, tu misericordia se esparce sobre la tierra, se levanta el nuevo día, aquel cantor. Dulce es la alabanza en Sion, levanto mi voz al Señor, estalla alabanzas en los cielos y en la tierra la palabra de Dios. Dulce es la alabanza en Sion, levanto mi voz al Señor, estalla alabanzas en los cielos y en la tierra la palabra de Dios. Al amanecer tu gloria resplandece. Entonces, a continuación vamos a entrar en la palabra. Emma, por favor. Sí, buenos días, amados hermanos y radio oyentes. Es un gozo el poder estar esta mañana compartiendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vamos a estar esta mañana compartiendo acerca de la supremacía de Cristo. Y vamos a la carta a los Colosenses, y escrita por el apóstol Pablo durante el primer tiempo en que estuvo encarcelado. Es una de las cartas llamadas de la prisión, junto con Efesios, Filipenses y Filemón. Fue escrita esta carta en el año 60 después de Cristo
Y es muy interesante, porque Pablo le está escribiendo a estos hermanos a los cuales no había conocido. Leemos en el capítulo 2, versículo 1, donde Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y es que esta es una iglesia fundada por Epafras, porque también lo dice la Escritura, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y Epafras probablemente se convirtió al Señor con Pablo en el segundo viaje misionero durante estos 3 años en que él estuvo ministrando en Éfeso. Y bueno, y fue el fundador de esta iglesia, una iglesia en la que Pablo estaba interesado y porque oyó que ahí había entrado una filosofía atrayente, pero peligrosa, que finalmente se conoció como gnosticismo, que del griego significa conocimiento, y lo que decían era que no todos podían tener conocimiento acerca de Dios. Pensaban que el cuerpo era malo y por eso Cristo parecía humano, pero que no lo era. Y esta falsa doctrina atribuyó a Cristo una ubicación subordinada a la verdadera deidad y desestimó lo completo de la obra redentora de Cristo. Y esto le preocupaba a Pablo. En el gnosticismo se insistía en que entre Dios Santo y esta tierra había un puente formado por un ejército de distintos seres, entre ellos ángeles, y por eso incluía culto a los ángeles. Y es precioso porque Pablo dice, para esto, para el gnosticismo, para esto que significa conocimiento, está la epignosis, que es el conocimiento pleno, como lo dice en Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, para esto que piensan que no puede haber conocimiento, está el conocimiento pleno que podemos alcanzar, el conocimiento pleno de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Qué precioso. Y por eso hace hincapié en que Cristo es preeminente en todo. Y vamos a capítulo 1 de Colosenses, los versículos del 15 al 20, y ahí vamos a estar compartiendo. Dice, Él, refiriéndose a Cristo Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y se considera que era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. O algunos estudiosos piensan que fue escrito original por Pablo en forma poética, porque en el original tiene una métrica, tiene una composición que se ve que es en forma de poesía. La estructura gramatical posee muchas características del lenguaje poético. Y si fue Pablo el que lo escribió, lo hizo para transmitir la carga emocional que había en su corazón en ese momento. Y es que con la poesía
se puede decir mucho, pueden decir más cosas en poesía que con la prosa. Entonces Pablo quiere decirle a los hermanos, demostrarles la grandeza de Cristo, la preeminencia de Cristo. Y vemos tres aspectos. El primero, en el versículo 15, la declaración de la preeminencia de Cristo en sentido general. Cristo es preeminente, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la representación perfecta y completa de Dios. Es la semejanza de Dios. Dios es espíritu, Dios es invisible y desconocido, excepto por autorrevelación. Pablo lo dijo en Atenas, al Dios no conocido. En la persona de Jesucristo, el Dios desconocido, ese a los que los atenienses habían hecho un altar, ese Dios desconocido se da a conocer en Cristo Jesús. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y cuando el Señor Jesús, hablando con los discípulos, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Él le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Y en hebreo dice, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible, no conocido, se autorrevela, se muestra en Cristo Jesús. Y en Filipenses dice que siendo igual a Dios, con todas las características que hacen que Dios sea Dios, dice que se despojó de la gloria para habitar entre nosotros. Él es la imagen del Dios invisible. Él es preeminente de manera general. Él es el primogénito de toda creación. Y cuando dice primogénito de toda creación, no hace referencia a que sea el primero creado, sino que en la palabra original del griego, que es prototokos, ¿verdad? Hace referencia a prioridad de posición, no a que fue el primero creado, porque Él es creador. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es creador, pero es el primero, es el prioritario, hace referencia a su posición, a la prioridad y no al origen. Él tiene toda la autoridad sobre la creación, porque Él no fue creado, es creador. El segundo aspecto que vemos aquí en este himno está en los versículos 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y vemos aquí a Cristo preeminente sobre la creación. No solo preeminente de forma general, pero preeminente sobre toda la creación. Él es la causa de la creación, pero también es la conservación de la causa que la mantiene junta. Todo el universo sigue existiendo por Él. Eso es lo que dice el apóstol Juan en Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el mismo hebreo, aquí en 1:3, dice, Él es quien sustenta, Cristo Jesús, todas las cosas con la palabra de su poder.
Entonces, Él es preeminente sobre la creación. Jesucristo reina sobre toda la creación, visible e invisible, material y espiritual. No solamente es el arquitecto del universo, pero también es el constructor. Él es el motivo por el cual fueron hechas todas las cosas, pero Él participó en la creación de todas las cosas. Todas las cosas encuentran cohesión en Él, preserva todas las cosas. Sin Él, este universo dejaría de ser un cosmos para convertirse en un caos. Él es preeminente sobre toda su creación. Y el tercer aspecto es que Él es preeminente en la redención. Así como lo es de manera general, es preeminente en la creación. De Él es la preeminencia en la redención. Y eso lo vemos en los últimos versículos del 18 al 20 de Colosenses 1. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué precioso. Él es la cabeza de su iglesia. En Efesios 1, versículos 22 y 23, dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es preeminente en la redención. Él es la cabeza de su iglesia, la cual compró a precio altísimo. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Qué precioso. La iglesia depende de Él, al igual que el cuerpo humano depende de la cabeza. Sin el poder de Cristo actuando en nosotros, no podríamos hacer absolutamente nada para el avance de su reino. Y si echamos a un lado la dirección de Cristo, que es la cabeza, y que esta dirección nos ha sido revelada en la palabra, nosotros nos extraviaríamos bien rápido. Seríamos rápidamente movidos de Él y del propósito para el cual Él nos tiene. Él es primogénito entre los muertos. Él es la cabeza de la iglesia, pero es el primogénito entre los muertos. En todo tiene la preeminencia. Dice Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es que Él está en el centro mismo del plan redentor de Dios. Es cabeza de la iglesia, es primogénito entre los muertos, el que resucitó, el primero en resucitar para no morir jamás. Primicias de la resurrección es Él. Y esta es la garantía de que nosotros también vamos a resucitar, porque al decir que es primicias de la resurrección, entonces está hablando de que después vamos a venir nosotros. Esto forma parte del plan redentor de Dios. Él fue dado como cabeza a la iglesia porque murió en la cruz del Calvario, pero resucitó, no se quedó ahí. Fue por, como lo dice la palabra, por nuestros pecados, murió, pero resucitó. Primicias de la resurrección. Él es
como sigue diciendo aquí Colosenses, es porque toda la plenitud habita en él. Agradó al Padre, dice en el versículo 19, que habitase en él toda la plenitud. Fue en él que la plena naturaleza de Dios eligió vivir entre nosotros, acercarse a nosotros. Dice Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aleluya, qué precioso. Sigue diciendo en el 10, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Todos estos son aspectos que tienen que ver con la salvación, con la obra redentora de Cristo Jesús. Y en el versículo 20, Jesucristo es preeminente porque por su sangre tenemos paz para con Dios. Está en Colosenses 1:20. Él es el reconciliador. Él nos reconcilió con el Padre. Por su sangre fuimos reconciliados. Por él es que estamos en buena relación con Dios. Dice Efesios 2:14, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Él es nuestra paz. Él, por su sangre, tenemos paz para con Dios. Esa enemistad que había entre nosotros, entre el hombre y Dios, en Cristo Jesús, se resolvió. Pero pero la enemistad también, y la separación que había de dos pueblos, un pueblo que era el escogido por Dios, los judíos, y un pueblo que eran los gentiles que no tenían acceso a Dios para nada. En lo que él hizo en su obra redentora en la cruz del Calvario, también derribó esa pared de enemistad en esos dos pueblos e hizo uno. En Cristo Jesús somos uno. En Cristo Jesús somos un pueblo. Qué precioso. Y la verdad que cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, estaba escrito, llamaré a un pueblo que no es mi pueblo, lo llamaré a mí. O sea, no era, los judíos sabían, el pueblo de Dios sabía que Dios había de llamar a otros a su pueblo, pero no que iban a ser juntos, que había una unidad. Y en Cristo Jesús somos uno. En Cristo Jesús ya no hay separación. Somos un pueblo y tenemos acceso directo al Padre por lo que Él hizo. En todo Él tiene la preeminencia. Cristo es el preeminente en todo. Él es el centro de todas las escrituras. No, pues, nunca podremos hablar, llevar la palabra sin nombrar a Cristo y que Él sea el centro de nuestro mensaje. Porque no es lo que Él hizo, es que Él mismo es el mensaje. Él es el evangelio. Él es el preeminente y Él quiere en todo ser alabado, ser glorificado, ser reconocido. A Él sea la gloria desde la eternidad hasta la eternidad. Cristo, el preeminente en todo, de manera general, en toda la creación y en cuanto a la redención. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria y honra a Él. Amén. Gracias, Señor, por este mensaje tan precioso. Emma, el Señor ciertamente nos da para que seamos fortificados, ¿no? Levantados en Él, ¿no? Somos un pueblo en Él. No, Amén. no hay diferentes sangres o diferentes
como pudiéramos decir, las religiones, ¿no? Sino que Él nos une todo en Él mismo. Qué precioso. Gloria al Sí, Señor en el Evangelio. amén. Amén, Señor. Gracias, Padre. Así Sí, que bueno, vamos a alabar al Señor con un cántico más para... Dice el Señor así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43, versículo 10 y 11. Gloria al Señor. Hasta mañana entonces. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.